Esto es Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Yo soy Carolina Hernández. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Estamos muy contentos de tener a una invitada para nosotros especial, muy especial, porque da pocas entrevistas y porque la verdad es que es un honor y un privilegio, como siempre, tener personas como ella, que en este espacio somos muy afortunados porque siempre hay personas así, sabias, nobles, compartiendo esto que saben. Así que le agradecemos muchísimo que nos haya dado la oportunidad de entrar a uno de los temas más... Es que tiene todos los adjetivos, ¿no? Es un tema enigmático, es un tema que nos asusta, es un tema que nos debería de ocupar también. Así que estamos muy felices de recibir a Beatriz Sánchez Segura. Ella es médico en activo desde 1977. Tras trabajar 6 años como médico adjunto en hospitales de Alemania y Suiza, introduce en España la medicina antroposófica y funda, junto a Jean Busset, el Centro Médico de Arte y Terapia, con amplia actividad asistencial, artístico-terapéutica y cultural sobre temas de la sociedad y humanidades bajo el enfoque antroposófico. Además a esto, se unen 4 años de estudios de psicología en la Facultad de Somosaguas y ella ha escrito un libro que se llama Estadios planetarios entre muerte y nuevo nacimiento, y hoy está aquí para compartirnos un poco de eso que ella plasma en este libro. Así que le doy la más cordial bienvenida a Beatriz. Gracias por estar aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues me alegro que nos acompañes porque tenemos, yo tengo en mis manos un libro que se llama Estadios planetarios entre muerte y nuevo nacimiento, que has escrito tú y que me gustaría que nos compartieras cómo nace en ti esta necesidad de crear esta compilación que has hecho aquí. Sí, mira, yo quería ofrecer una hoja de ruta sobre el viaje del alma post-mortem a través de los distintos estadios planetarios, porque pienso que lo mismo que hay que aprender las reglas de conducción para guiar bien un vehículo, Ujú. también habría que aprender a conducir por el más allá si es que uno quiere orientarse adecuadamente allí, ¿no? Y Mm. además otra razón fue que hace unos años asistí en Australia a una conferencia sobre este tema en el Michael Center de Melbourne. Iba acompañada la conferencia de música y recitación y como me gustó mucho, pensé diseñar yo misma una al volver a España, acompañada también de elemento artístico. Qué bien. Y también recientemente leí una frase del matemático Roger Penrose, que probablemente lo conocéis, y que me impresionó mucho porque Penrose fue premio Nobel hace 3 años y fue colaborador de Stephen Hawking, del famoso Mm, físico, ¿no? ujú. Y su frase es esta: podría decirse que el universo tiene un propósito subyacente, pero no estoy seguro de cuál es. Y aunque no creo en ninguna religión, sin embargo, yo diría que hay algo en él que podría resonar con una perspectiva religiosa, que en él está presente la conciencia. Precioso, ¿cierto? Sí, Y bueno, tienes en la introducción de este libro una parte que me parece muy bonita porque dice, todas las culturas antiguas tenían conocimiento sobre la vida del alma después de la muerte y cultivaban el ars moriendi, ¿no? O el buen morir. Y es un tema realmente fascinante y me gustaría que nos hablaras justo de este concepto porque has dicho hace un rato, no nos preparamos para para este momento. Sabemos todos que vamos ahí, ¿no? Eso lo tenemos muy claro. No sabemos nada más. sí, sí. Pero sin embargo, desde la más remota antigüedad ha habido una cultura de la muerte. Pensemos, por ejemplo, en el libro tibetano de los muertos o en el libro egipcio del mismo tema. Y casi todos estos textos coinciden en que en la recomendación de velar al difunto durante 3 días y de no enterrarle o cremarle precipitadamente.
y también sobre más cuidados especiales, ¿no? Ujú, Sí, exactamente. Y bueno, eso es algo que este libro nos invita un poco a hacer esa reflexión y a entender este proceso que, bueno, acabamos de vivir una etapa en la que no se respetaban esos 3 días. En muchos momentos de partida de muchas personas de este plano, se van sin que les respeten esos 3 días, sí, y sí, nos sí, afecta. claro, claro. Sí, 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 Nos afecta en este proceso, entonces, deberíamos de volver a conectar con este tema, volver a tenerlo claro. sí, sí, ¿Y efectivamente. tú crees que se haya hecho esto a propósito? No, yo creo que hay un desconocimiento total sobre la vida después de la muerte y por esa razón y porque un poco impone la pregunta de la muerte como algo morboso, pues prefieren acabar pronto con el tema. Y hay un dicho en español que dice, el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Ah, Es un poco cómico decirlo aquí, pero sí, yo creo que no hay una mala idea detrás, hay simplemente una ignorancia total sobre la vida del espíritu detrás, después de la muerte, ¿no? es volver a conectar con ese tema que, afortunadamente ahora, por lo menos aquí en Palabra de Rudolf Steiner, hemos tenido 3 entrevistas relacionadas con este tema que nos parece fascinante abordar, porque justo siempre pensamos en la persona que queda, ¿no? Decimos: "La que se fue, ya se fue al cielo, ya está bien y todo", y nos quedamos nosotros con el dolor y con el sufrimiento, ¿no? Siempre desde la parte egoísta de la situación, y es una pena. Que nosotros mismos tampoco nos preparemos para, ¿qué voy a hacer yo cuando llegue ese momento? Claro, claro, por supuesto. Sí, sí, sí. Nos gustaría que nos hablaras un poquito del panorama vital de 3 días que escribes en este libro. El panorama vital de 3 días consiste en un tablero de imágenes que es toda una visión retrospectiva de los acontecimientos vividos en la vida terrenal y que comienza justo en el momento de la muerte y acaba en el del nacimiento Ujú, de esa persona en esa vida anterior, ¿no? Y una vez que finaliza este panorama de 3 días, el alma contempla cómo se va desprendiendo totalmente el cuerpo etéreo vital, que es el cuerpo de fuerzas vitales que tenía cuando estaba vivo y que se separa paulatinamente a lo largo de 3 días para expandirse en el éter del cosmos. Entonces, ahora el difunto contempla que no tiene cuerpo físico y tampoco tiene cuerpo de fuerzas vitales, y solo tendrá autoconciencia de sí mismo en el alma y en el espíritu, que conserva a partir de ahora y que se convierte a partir de ahora en un ser celestial, entre seres celestiales, ¿no? O sea, es una subida de escaño importante con arreglo, con comparación a la vida terrenal, ¿no? claro. Y pocos días después de este acontecimiento, el alma difunta atraviesa lo que es la nube azul de la inteligencia del universo y en ella puede contemplar el registro de su biografía inscrita ya en esta nube, ¿no? Además, tras el tercer día, el alma difunta presencia cómo el coro de los ángeles absorbe todos los pensamientos generados en vida por él, por el difunto, Ujú. y los va transespiritualizando poco a poco, para que así puedan contribuir al cosmos como alimento, porque el cosmos necesita también su alimento y Claro. procede del ser humano Sí. este alimento. Luego explicaré más de esto. Vale, vale, sí, porque es muy interesante. Sí, Muy bien, bueno, y, entonces ahora sí podemos hablar esta parte, ¿no? De las esferas, de los maestros, sí, sí. aunque sea brevemente, porque ya sabemos que esto, seguramente la explicación profunda llevaría mucho más tiempo, ¿no? Bueno, el paso por la esfera lunar, ese es el primer estadio del alma después de la muerte, ¿no? Ingresar en la órbita de la luna, que no quiere decir dentro del cuerpo lunar precisamente, sino que puede ser en lo que es la órbita por la que circula la luna. Entonces ingresa allí con su cuerpo astral y su yo, es decir,
con su alma y espíritu dentro de esta órbita lunar y es recibido por la jerarquía de los ángeles, por sus seres queridos muertos y por los maestros de la luna. Y los maestros de la luna han sido en el pasado los guías fundacionales supremos de la humanidad en épocas de la prehistoria. Y su tarea consistía en instruir a la humanidad sobre los misterios del pasado de la Tierra y del ser humano. Por ejemplo, pensemos en Menes, que fue el iniciador de la cultura egipcia, o en Cadmos, que inició la cultura fenicia, o Teseo Pelops, el que inició la griega antigua, ¿no? Entonces, bajo la enseñanza e inspiración de estos guías de la humanidad, se escribieron leyendas y mitos fundacionales de cada civilización. En concreto, el Bhagavad Gita y los Vedantas en la India, el Avesta en la antigua Persia, la mitología nórdica Edda, pues ya sabemos, en el norte de Europa. Sin embargo, hace bastante tiempo ya que estas figuras patriarcales no se encarnan en la Tierra y tuvieron que migrar hacia la Luna, porque el hombre, debido a su evolución, debía desarrollar un pensar autónomo y llegar a ser libre. Claro está que por el camino el hombre fue perdiendo la sabiduría original a costa de ganar su libertad. Pero esta sabiduría se puede reconquistar ahora por esfuerzo propio, desde un yo consciente y sin tener que renunciar al pensar. Para eso está la antroposofía a disposición en nuestros tiempos. Para mí son sumamente ilustrativos en este sentido los mitos de la isla chilena de Pascua, porque hablan de Hotu Matua, que fue su guía iniciador, y gracias a la ciencia espiritual antroposófica he podido descifrar en mucha simbología de su folclore, de su literatura, de su música y cantos, cómo este iniciado lunar, Hotu Matua, instruyó a su pueblo en los secretos de la vieja Lemuria, el continente abrasado por el fuego, debido a las discordias. Y también instruyó a su pueblo sobre los secretos de la Atlántida, el continente sumergido por el diluvio. ¡Wow! ¡Qué bonito! Qué fascinante, sobre todo bello porque es verdad que tenemos una conexión especial con la luna, es como si lo supiéramos, los que no conocemos esta información, ¿no? Y de pronto siempre te ves mirando la luna, comunicándote con ella, incluso mandando mensajes a través de ella a tus seres queridos. O sea que sí que es Sí. verdad que lo intuimos. Es cierto, sí. Bueno, y luego hay otro tema que nos llama mucho la atención y que es verdad que han sido pocos los que han hablado de este tema, que es el tema del Kamaloka, Sí, que tú también mencionas en este libro. sí. Y es muy interesante porque además nos recuerdas del tema del sueño, que es otro tema fascinante para todos como seres humanos, los que soñamos, los que recordamos los sueños, los tipos de sueños que tenemos. O sea, es otro tema para charlar mucho tiempo y que nos parece fascinante. ¿Qué ocurre en este momento en el Kamaloka? Sí, bueno, ya que has tocado el tema del sueño, quería decir que el Kamaloka es el periodo que el alma transcurre en la luna y que Rudolf Steiner ha acuñado con el término hindú Kamaloka, ¿no? Tiene una duración de 1/3 del tiempo que el difunto vivió en la Tierra. O sea, si vivió 90 años, 1/3 de ese tiempo, que equivale a las horas que durmió en la Tierra, es justamente el tiempo que va a pasar en el Kamaloka, purgando su vida terrenal pasada, porque tiene que ver con el sueño, ya que en vida, cada noche durante el sueño, trabajamos las experiencias del día con los maestros de la luna y los maestros de la luna ya van inscribiendo en sus crónicas y archivos
los actos de esa persona durante el día ese en concreto. Ya es un trabajo que llevamos hechos para cuando muramos y nos encontremos con los maestros en la luna, ya están archivadas las crónicas de cada día que durante el sueño hemos trabajado, hemos procesado todos los acontecimientos del día, ¿no? Y de ello, claro, nos despertamos y no nos acordamos de ello. Sin embargo, sí que hay días que se levanta uno por la mañana con mala conciencia o con buena conciencia, ¿no? Eso Eso es. a todo el mundo le ha pasado alguna vez, ¿no? Sin Ujú. saber por qué. Y puede estar relacionado con lo que ha sucedido el día anterior, que ha sido trabajado éticamente durante la noche por el sujeto en sí, su ángel y, claro, los maestros lunares. Entonces, quería contarte también que este periodo del Kamaloka, de la luna, durante él el sujeto revive intensamente, muy intensamente, todo lo que realizó en la Tierra, pero no solo como cuando vio el panorama vital en imágenes, sino que ahora vive el efecto positivo o negativo de cada acción ejecutada por él o omitida. Y esto se hace en la forma en la que vivió la otra persona implicada los efectos de mis palabras o de mis actos, ¿no? Es decir, como metiéndome dentro del interior de esa persona y sintiendo lo que ella sintió en su momento, Mm. lo cual equivale en algunos casos a un gozo infinito cuando se han hecho cosas muy buenas y en otros casos a una especie de purga que conlleva también arrepentimiento si lo que sufrió esa otra persona fue una humillación o incluso una herida infligida por nosotros. Ujú. De esta manera despierta el deseo en el difunto de compensar dicho efecto, aunque todavía no sabe muy bien cómo, ni dónde, ni cuándo, pero sí que quiere compensarlo. Pero entonces los maestros lunares que por su idiosincrasia son jueces, nos ayudan en esta tarea y nos hacen ver además qué beneficio puede tener hacia el bien de cara a la evolución de los mundos aquella sabiduría y nuevas capacidades ganadas con esta metamorfosis. Y es que el cosmos necesita de estas experiencias para su subsistencia y para seguir moviéndose. Necesita de las virtudes derivadas de las acciones humanas. Como resultado de este proceso de purga, los maestros graban y consignan el cómputo final en los archivos lunares. Y entonces, cuando el difunto, a su regreso hacia una nueva encarnación terrenal, vuelve a pasar otra vez por la luna, los maestros le hacen leer este archivo con toda la memoria de sus respectivos logros y deudas acumuladas. De esto explico más en el libro. Lo he concentrado en estas palabras. Claro, es muy fuerte pensar, bueno, escuchar esto como que nos hace un poquito responsables y conscientes de lo que estamos haciendo todos los días con las personas que nos rodean. Sí, Y me imagino también que era bueno, ahora pienso en las religiones de antes que te decían: "Te vas al infierno, te vas al cielo". Igual y era esto que lo querían decir así, pero como no sabían cómo decirlo, pues se les hacía más fácil así, ¿no? Porque realmente, como dices, sentir lo que he hecho sentir al otro, si lo he lastimado, debe de ser horrible. sí, sí, sí. Pero también es maravilloso cuando ha habido algo positivo, que hay muchas ocasiones en las que se hacen cosas por los demás o por la naturaleza, por los reinos naturales también, por supuesto, entran Mm, aquí. claro. Sí, bueno, pero ahora con este conocimiento ya no podemos decir: "Yo no sabía", ¿no? Ahora ya Ya, somos más conscientes, más responsables y tenemos que hacerlo mejor que podamos, que es complicado. Ahora te planteo entonces, si nos puedes explicar después de la luna, después de nuestra parada en la luna, hacia dónde vamos y por qué. Bueno, no sé si da tiempo de explicar por qué, pero bueno, hacia dónde sí, vamos después de la luna. sí, sí, el por qué se va.
explicar muy bien aquí, se va a entender muy bien, yo creo. Y es que al acabar el Kama Loka, o sea, al acabar la etapa lunar, el alma ingresa en la esfera de Mercurio y allí es acogida por los seres mercuriales sanadores y por la jerarquía de los arcángeles. Aquí en Mercurio empieza a escuchar la música de las esferas. Y en esta esfera ingresan todas las almas difuntas para empezar a trabajar su karma futuro, ¿no? Porque el karma pasado ya ha sido trabajado en la luna y ahora pues hay que empezar a trabajar el karma futuro de la próxima encarnación. Y precisamente aquellas personas que son escritores, o sea, que tienen facilidad para la pluma, para todo lo que entra dentro del ámbito de Mercurio, ¿no? Que es la escritura, también el comercio, y lo que es el carácter mercurial, que tiene mucho que ver con el pensamiento, pero de una forma como con intercambio social muy rápido entre las personas, ¿no? Y con un sentido crítico también y también sentido del humor, ¿no? Pues bueno, todas estas cualidades se forjan dentro de la esfera de Mercurio por el alma que tiene afinidad por esta tendencia, ¿no? O que que necesita desarrollar esta tendencia para compensar en su próxima vida determinados hechos. Entonces, luego, desde Mercurio, el alma pasa a la esfera de Venus y allí va a ser acogida por la jerarquía de los principados. Y aquí forjan su karma principalmente los artistas, porque Venus tiene que ver con el arte, con el amor, con la música, ¿no? Y sobre todo también con lo que dice Steiner, con la erótica sublimada en un sentido superior, ¿no? Pero también con otra erótica más baja, dependiendo de la condición de la persona que ingrese en su órbita. Claro, todo depende de la constitución que trae cada persona, ¿no? Entonces, a continuación de Venus se ingresa en la órbita del Sol y allí el alma es recibida por la segunda jerarquía, que son las potestades, virtudes y dominaciones. En latín son exousiae, dynamis y quiriótetes y dynamis, ¿no? Y aquí el alma pasa la estancia más larga de todos los planetas, incluso siglos. En el Sol comienza también lo que se llama la medianoche cósmica y se caracteriza porque acaba lo que se llama la tierra del alma y comienza la tierra del espíritu. Eso es lo que marca la medianoche cósmica, el comienzo del Devacán, que es la tierra del espíritu. Y conlleva que ya se deja de mirar hacia la encarnación pasada, ya no interesa. Lo que interesa ahora es el futuro, preparar un karma nuevo y prepararlo en libertad, porque si analizamos lo que pasaba en la luna, en realidad había una cierta determinación, o sea, ya quedaban condicionados los hechos para la próxima vida de lo que hay que compensar de la vida anterior, o sea, ¿dónde está la libertad?, se pregunta uno. Claro, la libertad estaba en cómo funcionó esa persona en la vida anterior, de tal forma que acumuló estas deudas. Pero en fin, ahora, en la luna se intentaban compensar. Y ahora en el Sol se intenta hacer un karma nuevo y lo interesante es que en el Sol se hace con toda la comunidad humana. Aquí no hay compartimentos como en Venus, donde los compartimentos son por religiones en concreto, ¿no? O en Mercurio también, por grupos sociales, sino que aquí en el Sol uno se ve con todo el mundo, con todas las personas, incluso muy diferentes a uno, y lo que se intenta conseguir es la verdad que une a todas las ideologías diferentes, o sea, encontrar lo común para entenderse con el resto del género humano, ¿no? Y también forjar un karma de contactos nuevos y no solamente con las personas que ya conocíamos de vidas anteriores, sino que puedan entrar también personas nuevas en el karma futuro.
Y por otro lado, también se trabaja en la luna el modelo ideal de la corporalidad futura, haciendo hincapié en el corazón como órgano de la conciencia moral. También se trabaja, y esto ya es en la segunda parte de la fase solar, lo que son los ideales, el desarrollar ideales para la vida siguiente, ¿no? Y qué decirte sobre el tipo psicológico de las personas que forjan su futuro principalmente en la esfera solar, es decirte que son individualidades valientes, luchadores por el ideal de la verdad, ¿no? Mm, Incluso héroes. Ellos han pasado mucho tiempo en el sol. Luego, después de Marte, el alma, en realidad es alma-espíritu, se le llama el germen espiritual, no es solo el alma, es germen espiritual. Una vez pasada la esfera del Sol, entra en la esfera de Marte y ya está en la tierra del espíritu, como dije, ¿no? Y por ujú, supuesto en la medianoche cósmica. Y aquí en Marte es acogida por otra jerarquía, que es la jerarquía de los tronos, espíritus de la voluntad. También vienen a saludarle los seres marcianos y sus difuntos, claro. Y en la esfera de Marte generan su karma los guerreros, las personas que son muy luchadoras en la vida, que necesitan una fuerte voluntad y que tienen mucha resistencia a todo tipo de adversidades. Eso lo han cogido de la influencia de Marte antes de nacer. A continuación ya llegamos a Júpiter y allí el alma espíritu es recibida por los querubines y los querubines forjan aquí el futuro karma de los difuntos que llegan a la esfera jupiteriana, sobre todo de aquellos que son o van a ser sabios o filósofos, ¿no? mm. Júpiter tiene mucho que ver con algo que es muy ancho, muy amplio, muy panorámico, muy, ¿verdad? Muy sabio también, ¿no? Y también otorga el don de la alegría de vivir. Júpiter tiene un optimismo nato, ¿eh? Es un planeta que otorga un gran optimismo al que es espíritu jupiteriano, ¿no? Y finalmente ya se llega a la esfera de Saturno, donde el alma es acogida por los serafines, que son los espíritus del amor, y también la acogen los seres saturninos. Y lo que el ser humano experimenta en esta esfera saturnina es su verdadero yo. Por vez primera experimenta no su yo corriente, su yo terrenal, sino su verdadero yo. Y a esta esfera acuden especialmente los que han sido iniciados o mártires o los que preparan una iniciación para su próxima vida terrenal. Esto quiere decir que no todas las personas van a Saturno, no porque haya un rigor de exclusión, sino porque no les atrae si Mm, no quieren desarrollar esos aspectos espirituales, iniciáticos, trascendentes, ¿no? Entonces lo que ocurre aquí en Saturno es que el difunto, el espíritu del difunto, se topa al final de la esfera de Saturno con lo que es el cielo de cristal. El cielo de cristal es una estructura que separa a los planetas del sistema solar de lo que es el zodíaco y las estrellas. mm, Y él ya había empezado a vivenciar desde el Sol y a forjar su gigantesco hombre cósmico. O sea, el hombre cuando llega a Saturno es una corporalidad gigantesca como el universo, es el hombre cósmico. Y ahora, al chocarse con el cielo de cristal, lo que anhela es volver a la Tierra y convertirse en hombre terrenal. Por lo tanto, decide iniciar su camino de regreso a ella y lo hace por planeta, retrospectivamente. mm, También quería decir en este aspecto que el circuito que realiza el alma a través de los cuerpos celestes se ajusta con el modelo geocéntrico,
de Ptolomeo, del geógrafo, del astrónomo Ptolomeo, que situó a la Tierra como centro del universo y del sistema solar, porque el sistema Ptolomeo es el que rige el plano astral, que es de lo que estamos hablando ahora. En contraposición al sistema o modelo Ptolomeo está el modelo copernicano, el de Copérnico, que coloca al Sol en el centro, que es el que hoy se sigue, ¿no? Ujú. Más referido al mundo físico, no al mundo astral, ¿no? Pero para la vida después de la muerte se sigue el ptolomeico, ¿no? Bueno, todo esto parece como mucha información así de repente, pero en el libro encontraréis más detalles, ¿eh? Ujú. Me ha llamado mucho la atención la parte en donde has explicado, bueno, pero eso fue un poco antes, de cómo nosotros servimos de alimento también al cosmos, Sí, porque nunca lo había escuchado. O sea, sí que es verdad que tú sabes que tu cuerpo físico es alimento para la Tierra y se queda aquí y hace una función, pero nunca había escuchado esto que me ha maravillado y bueno, me ha dejado ahí un conocimiento que no tenía presente. Me parece muy bonito también pensar así. es grandioso, realmente grandioso, porque todo el trabajo que se había empezado a hacer en la órbita lunar de digerir o metamorfosear todas las acciones imperfectas que hubiera podido haber en la Tierra o aquellas que habían sido muy buenas, todo eso se acumula como una sabiduría, como un tesoro de sabiduría que lleva el alma consigo a través de los siguientes planetas y que luego también a eso se añade lo que se gana en la esfera de Mercurio, Venus, Sol, también de tesoros para la evolución total, que el ser humano va acumulando muchos tesoros y esos, según su característica, van uno a un planeta, otro al otro. O sea, un tipo de virtud va al planeta correspondiente, el otro al otro. Y es el alimento que necesita el cosmos para seguir moviéndose, porque Mm, no solamente son los querubines, la jerarquía de los querubines, los responsables de que el sistema solar se mueva, sino también los actos humanos realizados en destinos fáciles, en destinos difíciles en la Tierra, todo eso es alimento para que el cosmos siga existiendo y además de ello moviéndose. Es algo, es algo muy grandioso realmente. Lo voy a explicar un poquito más. Yo creo que ahora a continuación toco este tema otra vez. Pues resulta que antaño era Moisés quien, como juez estricto, ojo por ojo, diente por diente, recibía al difunto una vez traspasado el umbral que separa la vida de la tierra de la vida del espíritu. Pero resulta que desde el comienzo de la era cristiana y sobre todo ya en la época presente, su función ha sido suplantada por la figura de Cristo. Y mm, entonces ahora es Cristo el que recibe al alma humana cuando muere, ¿no? Es, claro, mucho más benévolo y comprensivo. Nada contra Moisés porque tenía su función adecuada en esos tiempos, pero ahora ha habido en la era cristiana un hecho muy importante que es el hecho de Cristo y entonces cambian las cosas, ¿no? Y entonces esto ocurre porque Cristo se ha convertido en el Señor del karma y como Señor del karma ha suplantado a Moisés y esto significa que él, o sea, que Cristo espera que aunque cada persona tenga que saldar su viejo destino personal dentro de lo que son los confines de una vida cerrada, es decir, lo que llamamos el karma lunar, debe tener además la oportunidad de compensarlo en otro sentido, o sea, en el sentido de causar el mayor beneficio humano posible
de cara al resto de la evolución terrenal de la humanidad. Y a esto se le llama karma solar, y digamos que es un orden mundial nuevo tanto para el presente como para el futuro, como posibilidad para aquel que desee convertirse en colaborador y ayudante del Cristo a imitación de él. Por ejemplo, pensemos en un miembro de una determinada comunidad que haya cometido algo injusto. Es innegable que en un contexto universal este miembro es quien ha de saldarlo personalmente. Pero puede ser que algún otro miembro de la comunidad decida conscientemente: yo quiero ayudarte a cargar con tu destino para mejorarlo. Y de este modo se entreteje una hermandad, si es que las almas aprenden poco a poco a ligarse entre sí unas con las otras y lo hacen en favor de la comunidad o de la comunidad humana general, lo cual no supone por ello disolver la individualidad propia, o sea, no se pierde en ningún momento el yo propio de la persona, aunque se forme la hermandad. Eso es lo interesante y por lo que es necesario que el yo se haya ido forjando a lo largo de los siglos y ya sin la ayuda de los maestros lunares patriarcales, ¿no?, que inspiraban y guiaban al ser humano. No, había que conquistar un pensar propio, un yo en libertad y ser responsable de sí mismo, ¿no? Y de esta manera se puede generar una comunidad humana, una hermandad universal, digamos, donde se mantiene el propio yo, la propia individualidad y sin embargo se tiene en cuenta al otro ser humano. Y este tipo de hermandades son las que están basadas en un karma solar y donde se forjan es ya en la esfera de Saturno, en lo que se llama la hora de la medianoche cósmica. Porque dije antes que la medianoche cósmica comienza en el Sol, pero tiene su hora punta en Saturno. Entonces ahí es donde se trabaja el karma solar para aquellas personas que en libertad quieran seguirlo. Aquí nadie obliga, claro. Y entonces este karma solar se forja ahí en la hora de la medianoche cósmica de Saturno, en el encuentro entre lo que es el verdadero yo del ser humano y el supremo yo superior del Cristo, que es el máximo representante del amor universal, que es el que está como trasfondo del karma solar, ese amor, ¿no? Ese amor por la comunidad humana y por el universo, en fin. Mira, qué interesante. Y entonces me he quedado también pensando en esto que mencionabas de que no siempre pasamos por todos los planetas, entonces. ¿Es algo que vamos decidiendo también por el trabajo y la evolución que voy haciendo? Sí, claro. Bueno, por la Luna pasan todos los seres humanos después de la muerte y la mayoría, casi en su totalidad, por Mercurio, Venus y el Sol, porque en el Sol hay que forjar el karma futuro, si no se quedan anclados en el pasado. Sin embargo, a Marte, Júpiter y Saturno a lo mejor no ingresan aquellas personalidades que no les interesa forjar su karma allí porque no tienen afinidad con las cualidades que allí se aprenden, ¿no? O sí tienen afinidad, pero poco, y entonces están en una estancia muy corta en Marte y en una muy larga en Saturno, ¿no?, si son iniciados, por ejemplo, o muy larga en Júpiter, si son filósofos, ¿no? También hay un caso especial, y es el de aquellos seres humanos que solamente acceden a la Luna y se quedan pegados a la Tierra. En la órbita lunar y muy pegados a la Tierra, como son los casos excepcionales de malhechores o personas sumamente perversas. Bueno, nunca hay nadie que sea malo en su totalidad, siempre hay un núcleo bueno en cada persona. Pero lo que ocurre
es que si una persona solamente se ha dedicado durante la vida a matar o a robar o a hacer daño a otros, al llegar a la luna, como la luna es como un espejo, se ve la propia negatividad reflejada en el espejo y atrae a seres inferiores que acompañan a esa individualidad y no dejan tanto paso al ángel, ¿no? Mm, Entonces, pues bueno, estas personas, pues no todos tienen por qué ser ateos, los hay creyentes también, pero son personas que han hecho muy malhechoras, ¿no? Estas personas tienen una ansia tremenda por bajar a la tierra ujú, y esto es un poco doloroso de comprender, ¿no? claro, Pero bueno, es que va en la ley de la cosa, así es como funciona guau, qué esto. interesante. Mm. Ya, Bueno, pues es un tema complejo, o sea, ya este libro es un tema complejo porque además va más allá de lo racional, ¿no? La gente siempre quiere estar en lo racional, en lo comprobable, a mí demuéstramelo a mí. Y bueno, y también es difícil desde lo racional pensar y siempre voy a vivir, ¿no? Y esta cadena interminable de vivir, 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 arriba y abajo, vivir es como agotador o que te vuelves loco, ¿no? Pero así como lo has explicado, que además está explicado en el libro, que es muy bello de ver, de entender, entiendes la razón del por qué estamos rodeados de las esferas que nos acompañan, ¿no? Sabemos y sentimos la presencia de nuestros ángeles también, si nos damos permiso. Entonces, eh, bueno, es un tema fascinante, pero no deja de ser complejo, ¿eh? desde luego requiere un esfuerzo grande, porque claro, hoy nos guiamos sobre todo por el pensar cerebral, ¿no? Y olvidamos que la existencia prenatal, donde se vivía en un reino muy diferente, ¿no? Sin embargo, los niños, al nacer, todavía traen ese mundo espiritual, por eso son tan atractivos los bebés y los niños tienen una inocencia y una pureza, una confianza en el mundo tan grande, ¿no? Y una mirada, en algunos casos, muy espiritual, ¿no? Que fascina. Y es porque todavía traen un poco el recuerdo de esa etapa prenatal e incluso a veces dicen frases pues muy singulares, ¿no? Como cuando yo estaba en el cielo vi tus huesecitos y por eso quise bajar. Yo tengo recogidas muchas de estas frases, ¿no? Y luego todo eso, al caer el velo de la fantasía, que es al cumplir 7 años de edad, ya el velo de la fantasía desaparece y aparece la cruda realidad poco a poco, ¿eh? Poco a poco. Y el pensamiento racional a los 9, 10 años aproximadamente, sobre todo 12 años. Y se olvida todo esto. En el fondo es una recopilación de lo que ha ocurrido en la historia de la Tierra desde sus principios, ¿no? Al comienzo, el hombre vivía en un mundo de sabiduría, guiado por los oráculos de los guías de la humanidad, que se comunicaban con los astros y los dioses y decían lo que el ser humano tenía que hacer. Había una confianza y una fe ciega en ellos. Ujú, Luego, poco a poco, fue desapareciendo, cerrándose ese ojo espiritual, ¿no? Que eso sucedió sobre todo en la Atlántida. Se cerró también esa capacidad de visión espiritual, la fontanela con la cual se comunicaban con el otro mundo y aparecieron las 7 épocas post-atlántides, ¿no? Donde poco a poco empezó a desarrollarse el pensamiento racional con su cumbre en la antigua Grecia, Grecia y Roma, que es la cuarta etapa post-atlante, la greco-romana, y ahí el ser humano despierta al pensamiento racional paulatinamente. Y luego en el siglo XV es cuando ha habido un empuje muy fuerte con el nacimiento de la ciencia. Pero por mm, eso he querido empezar mi exposición con la frase del científico Penrose, porque es un científico que es ateo y que sin ujú, embargo a través de su pensamiento tan profundo e investigador ha llegado al convencimiento de que el propósito del universo puede ser un propósito religioso espiritual, aunque él todavía no puede concretar cuál, y que la conciencia vive en el universo. O sea, a mí me parece genial
que Claro. sin renunciar al pensamiento racional puede uno entrenar ese tipo de pensamiento superior. Y para Claro. eso está la ciencia espiritual antroposófica como mejor, pienso yo, por lo menos para mí es el mejor instrumento porque da también ejercicios y fórmulas para poder desarrollar la conciencia iniciática, la conciencia imaginativa, inspirativa e intuitiva y entender los otros mundos. Es Ujú. trabajo, es trabajo, pero es maravilloso, sin tener Claro, que renunciar a vivir con los pies firmes en la tierra. claro, es cierto. Sí, porque bueno, por algunas curiosidades de la vida, los polos opuestos siempre en algún punto se encuentran, ¿no? Lo que le pasaba a Steiner cuando conoció a Nietzsche. Habían caminado diferentes sendas, pero se habían encontrado en algún punto. Y esto pasa igual con la ciencia y con los que son muy religiosos o los que ya han tomado la ciencia como religión, ¿no? Al final, la ciencia que huye de la religión se ha convertido en una religión misma. Sí, pero en el caso de Penrose no es así, o sea, es un hombre de miras anchas. A pesar de ser científico, él se reconoce como ateo. Dice que no le convence ninguna religión. Tampoco es fanático en su trabajo científico, o sea, está muy abierto a experiencias nuevas y como fue colaborador de Stephen Hawking, pues comparte algunos términos que son pues realmente muy especiales, como es eh, los agujeros de gusanos, no Ujú. sé si lo conoces, los Sí, wormholes, que es para comunicarse con el tiempo pasado. El alma puede pasar a un tiempo pasado, digamos que a la luna, llegar a la esfera lunar y verse con todo el pasado hacia atrás, ¿no? O sea, es increíble que un científico cuando es objetivo y sin prejuicios puede sí. comprender que ha habido un principio superior que ha podido crear el universo y que también puede ser que el espíritu sobreviva a la muerte y que el espíritu exista, ¿no? Claro. Es Aparte del cuerpo material, ¿no? ujú. Sí, es fascinante. El tema siempre es fascinante, así que te agradezco yo mucho, uno, el que lo hayas compartido así a través de un libro, que además es un libro pequeño, que lo pueden leer, fácilmente, y bueno, un poco como meditativo, ¿no? Cada párrafo que lees hay que bueno, yo recomiendo meditarlo, no sé si tú tengas también esa recomendación, pero es un poco así, Sí, y vivenciar lo que está ahí, no sé, desde aquí adentro, ¿no? Como recordarlo. claro, Yo creo que eso sí, siempre se queda ahí, aunque lo queramos negar, yo creo que en el interior lo tenemos. sí. No hay por qué creer nada de todo esto, simplemente estudiarlo. Hay muchas cosas que no entendemos y sin embargo las estudiamos y hasta nos las aprendemos de memoria para un examen, ¿no? Sin entenderlas a veces. Pues en este sentido también se puede estudiar esto y ver si hay una cierta coherencia en ello o no. Y luego aplicarlo a la vida e investigar. O sea, investigar es una tarea autónoma del ser humano que hay que hacerla para no tomar a pies juntillas lo que dice otro, ¿no? Que es mucho más cómodo, claro, y fácil, ¿no? Claro, sí, es así. Pero, en fin, bueno, ya he Mm. hablado bastante, ¿no? No, pues te agradezco mucho, Beatriz, que hayas estado con nosotros. Gracias por este libro que les recomendamos, Estadios planetarios entre muerte y nuevo nacimiento, que seguramente lo van a disfrutar, y yo creo que hasta podría ser un libro de estudio, ¿eh? O sea, la gente que se quiera reunir alrededor de este libro y estudiarlo y cuestionarlo, sería muy interesante también. Lo interesante es que yo he dado ahí todas las fuentes documentales de donde he sacado cada afirmación que hago. O sea, cada uno puede luego consultarlo o ver si es de mi propia imaginación o cosecha o está documentado y tiene a Steiner como fuente o a otros sabios, ¿no? Ujú, Como él. es exactamente. Bueno, muchas gracias por escucharme. No veo vuestras caras, pero no sé, espero que os pueda interesar alguna de las cosas que he dicho y con mucho gusto lo he hecho. Y os deseo todo lo mejor. Muchísimas gracias a Beatriz por habernos acompañado. Sin lugar a dudas, un tema que nos toca a todos.
Todos vamos a pasar por este proceso de una manera o de otra y nos plantea este conocimiento que está ahí desde hace mucho tiempo, que lo hemos olvidado, que hemos decidido no hablar de él por alguna razón, y tenerlo aquí otra vez presente es un buen alimento, ¿no? Que podemos procesar, reflexionar, analizar y decidir si resuena contigo, si eres capaz de meditar estos temas y llegar a comprenderlos. Sin duda es un misterio, uno de los grandes misterios de la humanidad. ¿Qué ocurre del otro lado? ¿Qué ocurre más allá de esta vida? Es un tema sin duda que siempre va a estar ahí. Para nosotros, algunos lo asimilan más que otros, a algunos les importa poco, a otros mucho, dependiendo de cada carácter, de cada temperamento, de cada edad en la que estés transitando. Pero sin lugar a dudas, hablar de este tema y hablarlo así, de esta manera, es fascinante. Así que muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Por mi parte ha sido todo. Ya sabes que estamos en contacto a través de nuestras redes sociales. En Facebook, YouTube e Instagram nos encuentras como Palabra de Rudolf Steiner. Que por cierto, antes de irme quiero dejar 2 avisos. Este sábado 18 de marzo del 2023 ocurren 2 cosas interesantes. La primera, que iniciamos ya el grupo de estudio del libro de Rudolf Steiner, El arte de la palabra, tomo 1, con Sol Tolmar. Y la otra es que vamos a tener un directo el sábado, 7 de la noche España, 3 de la tarde Argentina, 12 del día México, una charla con Cecilia Bendinger y vamos a hablar de un tema también súper interesante. Vamos a hablar de Sul Solar, de esa relación que tuvo con Rudolf Steiner y bueno, un tema fascinante. Vamos a observar un poco de sus pinturas, de ese trabajo que nos dice, que nos proyecta ahí. Y estoy segura que les va a encantar, así que están todos cordialmente invitados a este directo que vamos a tener en YouTube a las 7 de la noche el sábado 18. Y para los que ya estén inscritos al curso del estudio del libro del arte de la palabra con Sol Tolmar y conmigo, vamos a estar ahí a las 11 de la mañana Argentina, 3 de la tarde España, para quienes quieran profundizar más acerca de este tema. Así que sin más, te agradezco muchísimo y te deseo lo mejor como siempre, que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Si así debe ser, nos escuchamos el próximo miércoles. Yo soy Carolina Hernández. Gracias. Hasta la próxima. Escuchaste Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner.